Tres. Bueno, a continuación vamos a continuar con el régimen cambiario en Colombia. Para abordar el tema del régimen cambiario en Colombia es importante detallar algunos conceptos básicos que vienen al tema, como lo que es, que básicamente es un régimen de cambio internacional, ¿no? El régimen de cambio internacional es prácticamente el conjunto de normas impuestas por cada país para el control y manejo de las divisas generadas por cambios internacionales, o simplemente dicho, por todas aquellas transacciones con el exterior que generan un pago o intercambio de activos entre diferentes países en diferentes monedas, ¿no? Es aquí donde entra el concepto del compra y venta de divisas, que vamos a entender un poco más adelante. De igual manera, el régimen de cambio internacional es implementado en todos los países para que el gobierno tenga un poco de control sobre qué está pasando con su moneda actual, el valor de su peso en lo que consiste y cómo compite al cambio con las demás divisas que están implementando dentro del país, ¿no? Para volver al tema de las divisas, es importante entender que las divisas como tal es toda moneda extranjera que surge por alguna operación internacional, ¿no? Para que sea categorizada como divisa, tiene que ser moneda extranjera. O sea, no podemos tener, digamos, en Colombia el peso colombiano como divisa dentro de Colombia, porque es nuestra moneda actual. Sin embargo, el peso mexicano, si entra a Colombia, se viene por medio del tema que manejamos como divisas, ¿no? Y esas divisas básicamente tienen una tasa de cambio en particular que dependiendo de la tasa económica y el manejo económico de cada país, tema de inflación y demás propiedades, aplica una tasa de cambio y es así donde se convierte en divisa para poder tramitar dentro de este país, ¿no? Es importante también recalcar que para que sea reconocida como divisa, tiene que ser reconocida como la moneda oficial de cualquier país con el que se esté negociando, ¿no? En algunas explicaciones en línea surgieron algunas preguntas con respecto al Bitcoin y la criptomoneda. En algún momento es posible que esto se pueda tratar como divisa, pero por el momento no hay ningún país que lo esté asumiendo como su moneda oficial, por tal no califica el tema como para que sea divisas, ¿no? Dentro del régimen cambiario en Colombia tenemos un participante y en verdad el ente principal que es el Banco de la República, ¿no? Dentro del Banco de la República, básicamente es el intermediario y ente regulador principal del país, ya que este básicamente regula el valor del peso colombiano por medio de sus estrategias y sus decisiones que ejecutan la junta directiva del banco. Aparte de básicamente ser el ente que aprueba todos los intercambiarios y todos los agentes que quieren participar dentro de este mercado cambiario, también maneja por medio de su resolución externa el fomento y básicamente aporta muchísimo en cómo surge y cómo va cambiando el peso dentro del mercado cambiario. Y para esto han fomentado y han implementado una resolución externa establecida el 25 de mayo del 2018, que en este momento citamos tal cual la resolución nos habla. El Banco de la República podrá intervenir en el mercado cambiario con el fin de regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía. También es importante que ellos puedan evitar fluctuaciones indeseadas de la tasa de cambio y acumular, digamos, reservas internacionales negativas. Y todo esto nuevamente lo rige el Banco de la República, que vamos a hablar un poco más adelante de cómo hacen esto y cómo manejan este mercado cambiario. Dentro de uno de los papeles primordiales que tiene el Banco de la República es básicamente la compra y venta de divisas, ¿no? Ellos regulan este sector, se pueden comprar de contado o a futuro, o básicamente regular las entidades financieras que van a participar dentro de la compra y venta de estas divisas para que puedan hacer el tipo de ventas y compras de divisas por métodos a futuro como lo que son el put y el call, en donde estás apostando a un cambio de divisa en el futuro, o si se pueden comprar directamente de contado, son las ventas de divisas mediante la FX Swap. Y es así como el Banco de la República desempeña un papel primordial en
en el fin de regular el mercado cambiario, ¿no? Pero pues para ello vamos a abordar un poco el tema de qué es el mercado cambiario. Bueno, buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Lidia López, yo les voy a hablar acerca del mercado cambiario. El mercado cambiario hace parte del régimen cambiario que pues maneja Colombia. Este es uno de los mercados pues que tenemos para el intercambio de divisas. ¿Cómo encontramos constituido el mercado cambiario o básicamente cómo lo hacemos? Entonces, el mercado cambiario está constituido y se maneja única y exclusivamente por dos canales, que es el canal suministrado por intermediarios de mercado cambiario y el canal que cuenta de compensación registrada ante el Banco de la República. Digamos, como lo decía mi compañero, el Banco de la República juega un papel muy importante a la hora de regular el mercado cambiario o de regular las entidades que se encargan de manejar esto. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, en el mercado cambiario hay operaciones de obligatoria canalización. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que pasar por ciertos canales que, como los mencioné anteriormente, están regulados por el Banco de la República. Algunas de estas operaciones de obligatoria canalización encontramos la importación y exportación de bienes, las operaciones de endeudamiento de externos celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros que causan estos endeudamientos. Las inversiones de capital tanto extranjero como que hagamos nosotros o sea, las inversiones de capital que hagan del extranjero en nuestro país o que nosotros hagamos en el extranjero. Y pues obviamente los rendimientos que se asocian a los mismos. También se manejan la canalización de inversiones financieras en títulos emitidos y radicados en el exterior. También las operaciones derivadas a todo el manejo de lo que es divisas. Básicamente, esas son las operaciones de obligatoria canalización, las cuales, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tienen unos intermediarios pues para darles el manejo, ¿sí? Encontramos el banco comercial, el banco hipotecario, la corporación financiera las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial, la financiera enérgica nacional, Bancoldes, que es el Banco de Comercio Exterior acá en Colombia, cooperativas financieras, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades de intermediación, cambiaria y de servicios financieros. Hay que tener en cuenta que estos intermediarios tienen que estar, como ya les mencioné, regulados por el Banco de la República y tienen que cumplir también con los requerimientos que éste estableció en la resolución externa 1 del 2018. Si por algún motivo alguna de estas entidades no cumple con estos requisitos, no podría hacer estas operaciones de intercambio monetario. ¿Podemos seguir? Hay otra cosa también importante en el mercado de cambiario y sobre todo para lo que es manejar importaciones y exportaciones, es que la DIAN es la entidad que maneja para nosotros aquí en Colombia la vigilancia y el control sobre el régimen cambiario en materia de exportaciones e importaciones de bienes y servicios, en gastos asociados a las mismas y en la financiación de operaciones e importaciones de los bienes. O sea, básicamente a la hora de manejar el mercado cambiario que tenga que ver con importaciones y exportaciones o todo lo que deriva de lo mismo, nos tenemos que regular básicamente con lo que la DIAN establece. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Ellos prácticamente nos dan como el manejo, las pautas para que podamos dar una eficaz uso al mercado cambiario que está en este país, que en este momento está en nuestro país. Pero ya continúa mi compañero. Gracias, Lía. Bueno, me presento, mi nombre es Paula Andrea Laverde y en este caso, pues como nos lo venía diciendo nuestra compañera, pues voy a hablarles un poco acerca del control que se maneja a las exportaciones y las importaciones. Pues directamente esto viene manejado, por supuesto, por lo que es la Dirección de Impuestos Ciudadanos Nacionales, que es la DIAN.
Dentro de los documentos importantes para este control a las importaciones y exportaciones, pues tendríamos que tener primero en cuenta que los objetivos de ese control de aduanas lo que buscan es tener un cumplimiento o garantizar el cumplimiento de las normas que se tengan por parte de los agentes externos internacionales para detectar temas como fraude a la nación o como cualquier tipo de contrabando. Dentro de esos objetivos de control se encuentra, por ejemplo, lo que es el fraude aduanero. Ese prácticamente puede efectuarse en cualquiera de las etapas del control de ingreso o salida de mercancías y prácticamente lo que permite es verificar, por ejemplo, si hay un detalle incorrecto en la declaración, en los costos, en el origen de la mercancía, en las cantidades que deben haber en las cargas o también de pronto que tengan algún tipo de acogida de beneficios fiscales. También está, por ejemplo, el tema de control en cuanto a seguridad nacional y se refiere a todo lo que es la entrada o salida de mercancía de contrabando y que pueda ser de pronto una mercancía ilícita, una mercancía que tenga condiciones inadecuadas o que, por ejemplo, tenga algún tipo de, no sé, estupefacientes prohibidos, alimentos procesados de forma inapropiada o cualquier otro tipo, digamos, de mercancía que no vaya en consideración con la normativa vigente por parte tanto de la nación como del país que esté en proceso de salida o entrada de mercancías. Dentro de uno de los primeros documentos que tenemos que pues podemos ver ahí es la Declaración Andina del Valor. Esta declaración de importación como tal solamente la acogen los miembros de la comunidad andina y la Declaración Andina es un documento que soporta la declaración en aduana de las mercancías importadas, hace parte de los procesos de importación y tiene que contener toda la información que hace referencia, por ejemplo, a los elementos específicos de las mercancías relativo también a las transacciones comerciales que tengan dentro de los países que hacen parte de la comunidad andina y también pues que se haya determinado un valor específico o sea, se declara el valor específico dentro de este documento al momento de hacer la declaración ante la aduana. Todo lo que comprenda, digamos, el tema de manejo de este tipo de formulario, dentro de los miembros de la comunidad andina siempre van a exigir al importador esta declaración para hacer la determinación específica de las mercancías importadas. Ya puedes pasar a la siguiente si gustas. Tenemos lo que es la declaración de importación, pues que este es el documento clave, prácticamente es el prescrito por la DIAN para ser utilizado en todo lo que sean procesos de importación y de declaración del régimen de importación. Los documentos que sustentan este tipo de documentos son la documentación de respaldo de las mercancías, todos los bienes que ingresan al país, y específicamente ahí vemos que especifica la clasificación arancelaria, nos pide quién es el declarante, cuál es el destino, cuáles son las características del producto y por supuesto pues todos los detalles como tal del importador o la persona que está haciendo pues el proceso de traer mercancías. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Ya luego tenemos lo que es la declaración de exportación. En la parte pues, de exportación directamente, digamos que esta declaración es un formulario que una vez presentado a la aduana lo que busca es cobrar cualquier tipo de impuesto, cualquier tipo de tasa, pues digamos en el momento de salida del país y es utilizado, por ejemplo, para de alguna manera proveer con ciertos datos estadísticos al gobierno en todo lo que comprende al régimen cambiario y por supuesto pues al tema digamos de manejo de divisas que estén saliendo del país. También este documento lo que permite pues es digamos presentar ante la aduana cuáles son esas mercancías y detalles al igual que se hace con el documento de importación en temas de características, de cuáles son por ejemplo la clasificación arancelaria de dichas mercancías y asimismo verificar que cumplan con la norma del país al que se está pues dando salida. Y también tenemos lo que es el documento de solicitud de autorización de embarque, que hace parte de los procesos de exportación. Este documento de autorización de embarque lo que busca es, dentro de un proceso de exportación, todos los declarantes tienen varios trámites, digamos, que realizar o documentos, pues, que preparar a la hora de exportar. La primera función es presentar esa autorización de embarque ante la DIAN para que directamente un agente de aduanas pueda realizar la autorización de la exportación de la mercancía y presentarlo ante la administración de aduanas que haga parte de la jurisdicción donde vaya a estar la mercancía. Digamos, no sé, si la exportación sale desde Cartagena, pues debe estar específicamente en la jurisdicción de Cartagena.
etcétera, etcétera. Y una vez ya que la mercancía, digamos, ingresa al lugar de embarque, donde va a ser el lugar, pues, destino, el transportador, el puerto, el muelle o el usuario operador de la zona franca tiene que informar a la DIAN a través de este proceso de autorización de embarque. Eso, digamos que lo que determina es obviamente que se haga toda la inspección física documental que necesita la mercancía y también puede ser solicitado este documento por el declarante. Todo esto, después de realizar esta inspección a través de este manifiesto de carga, hace o permite, digamos, que la obligación o la responsabilidad de la mercancía esté sobre el transportador. Y ya por último tendríamos lo que es los documentos, digamos, bueno, lo que se conoce como el Bill of Landing o documentos de embarque, que prácticamente es uno de los documentos más importantes para finalizar o finiquitar que se realizó una transacción internacional. En el caso del transporte mundial, él sirve también como un seguro para los exportadores y lo que busca es justamente cerciorar que se realizó un pago de la mercancía con los documentos como son también, por ejemplo, la póliza de seguro o la factura como tal. Gracias. Muchas gracias, Paula y compañeros. Bueno, mi nombre es Valentina Herrera y vamos a explicar en esta parte la inversión extranjera desde y hacia Colombia. La inversión extranjera, como su nombre lo indica, pues es una inversión de capital en el cual pues, se hace en el exterior y esta debe hacerse en el territorio colombiano. Es exterior, pero debe hacerse en el territorio colombiano. Debe ser adquirida por personas no residentes en Colombia y la norma que rige este estatuto de las inversiones internacionales lo encontramos en el decreto 2080 del 2000 y pues todas sus modificaciones en el cual pues ahorita vamos a comprender el artículo 1 en el cual nos habla de la inversión extranjera. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Nos gustaría hablar un poco, digamos que las normativas que conllevan esta inversión extranjera y algunas normas que son importantes son, bueno, encontramos la ley 9 de 1991, el decreto 1735 de 1993, el decreto 2080 del 2000 y la resolución externa y circular reglamentaria externa. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, digamos que acá hablamos, digamos, es muy importante residentes y no residentes. La imagen, lo que queremos explicar es comprender de manera correcta cuáles son. Entonces, basado en el decreto 1735 de 1995, en el artículo 1, nos referimos a los siguientes conceptos que nos parecen importantes comprender. Entonces, tenemos los residentes, que como su nombre lo indica, son basados en el régimen cambiario y se consideran todas las personas que habitan en el territorio colombiano, personas naturales, jurídicas, entes del derecho público o cualquier otro domicilio que se encuentre en el país. Los no residentes se consideran las personas, empresas que no habitan en el territorio colombiano. Como ya les dije, ¿no? Entonces, las personas naturales, jurídicas, domicilios, empresas, derecho público, entidades del derecho público, perdón, o pues cualquier otro domicilio, pero que no se encuentra en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Digamos que en esta parte íbamos a hablar como las operaciones de cambio canalizable, que ya nos lo contó nuestra compañera Lida, ¿verdad? Entonces, pues como para ser un poco más claros, ella nos comentaba que también estaba la inversión capital, la inversión extranjera. Entonces, digamos que nos gustaría ampliar más ese concepto. Y ya, muchas gracias. Siguiente, por favor. Gracias. En la inversión extranjera directa, bueno, digamos que tenemos la inversión extranjera, pero también está la inversión extranjera directa, en el cual consiste, digamos que ahorita nos basamos de acuerdo a los decretos. En esta ocasión, el decreto 2080 del 2000, en el artículo 3, nos habla, corresponde a la adquisición por parte de no residentes, tales como acciones, derechos, participación de negocios fiduciarios, celebrados con sociedades, y esta está vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que pues es la que regula en el país. Algunos, digamos que me parece importante, algunos participantes, digamos que son residentes en Colombia,
pero no tienen que estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores para poder hacer la inversión extranjera. ¿Cómo puede efectuarse? No, la de atrás, por favor. Eso, gracias. ¿Cómo puede efectuarse? Bueno, esto se puede efectuar mediante el decreto 2080 del 2000, pero entonces en el artículo 5, en el cual corresponde a la importación de divisas por inversiones en moneda nacional, y pues son todos los bienes tangibles, los bienes internados a zona franca, y pues todos los que aportan como un capital de una empresa y otros a nuestro país. Siguiente diapositiva. Algunas condiciones de una operación para clasificar en la inversión extranjera son la fecha de inversión. También digamos que puede ser que el inversionista debe, o bueno, tiene que cumplir que no debe ser residente, que los aportes deben corresponder a cualquier de las modalidades autorizadas, como ya había dicho, digamos acciones, bienes, etcétera. Que los aportes deben corresponder a cualquier de las, que los recursos efectivamente se deben destinar a alguna inversión, y pues digamos que debe cumplir con todo lo que ya hemos comentado. Siguiente diapositiva. Ok, en el registro, de acuerdo con el artículo 8 del decreto 2080 del 2000, el registro de una inversión extranjera en Colombia se debe hacer ante el Banco de la República, como ya lo habían comentado nuestros compañeros, por medio de las siguientes modalidades. Entonces tenemos la modalidad de un intermediario del mercado cambiario y una cuenta de compensación. Siguiente diapositiva. Gracias. Ok, el primer formulario, también llamado como el registro automático, es el procedimiento el procedimiento de declaración de cambio por inversiones internacionales. No sé si lo puedes abrir, por favor. Gracias. Ok, nos gustaría, digamos que, mostrarlo para saber cuál es el formulario 4. Y pues este formulario aplica para inversión extranjera que se realiza mediante la importación de divisas. Entonces, digamos que la declaración la puede firmar, la puede suscribir el inversionista, también la puede hacer algún representante o algún apoderado. La fecha de presentación ante el mercado cambiario o fecha de abono en la cuenta, que considera como la fecha de registro, también se considera como, digamos que cuando tú la pagas, también se puede considerar como la fecha de registro de la inversión extranjera. En el siguiente formulario tenemos el formulario número 11. Gracias. Este es el registro de inversiones internacionales, o pues también registro con cumplimiento de los requisitos de inversión. Este formulario es la inversión extranjera directa que se realiza mediante el aporte en especie de bienes tangibles, digamos que hayan sido importados, igualmente como que ya comenté, digamos, se pueden suscribir por personas apoderadas, los inversionistas o representantes. En este formulario lo encontramos en el Banco de la República, y también se trata de un aporte en especie, y pues digamos que algo diferente es que digamos que son importados, y al mismo tiempo este formulario, perdón, debe ser anexado por el revisor, algún certificado del revisor fiscal o de un contador público. Para solicitar estos documentos, digamos que el de revisor fiscal, deben ser, digamos que más de 12 meses, y para efectos de contabilización del término se deben de tener en cuenta la modalidad de la inversión. Entonces, digamos que puede ser la inversión ordinaria, no reembolsable, importación temporal o bienes que aporten a una empresa. Y por último tenemos el formulario número 13, que son los procedimientos especiales de la inversión extranjera. Entonces, el registro de inversión suplementaria de capital asignado, y lo podemos clasificar como especial a la inversión en el sector de hidrocarburos y minería. Listo, siguiente diapositiva. Ok, algunos derechos otorgados para el registro de inversión extranjera pueden ser como reinvertir utilidades, captar las sumas con derecho a giro, o productos o obligaciones derivadas de la inversión,
remitir al exterior una moneda libremente convertida, las utilidades netas, remitir el decreto de las sumas recibidas producto de la enajenación, etc. Siguiente, por favor. Ok, y por último tenemos la inversión de Colombia en el exterior, que son quienes invierten, pues como su nombre indica, en el exterior, personas naturales jurídicas, señaladas en el decreto 1735 de 1993. Estas se clasifican por inversiones financieras y activos radicados en el exterior. Entonces, tenemos la compra de obligaciones, los giros en el exterior, que son pues emitidos por empresas extranjeras o de gobiernos extranjeros, autorizados por la Superintendencia Financiera, y también tenemos el tipo de inversión extranjera, que son las alianzas de riesgo compartido, la compra de empresas existentes y las franquicias. Gracias. Bueno, gracias Valentina por tu aporte. Me presento, me llamo Laura López y les voy a hablar acerca del endeudamiento externo. El endeudamiento externo es la sumatoria de todos los pasivos desembolsados desde y hacia el exterior, que se compone de la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública es todo lo que involucra el Estado o las instituciones del Estado, y la deuda privada es todo lo que involucra a las personas naturales o a las empresas. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se puede evidenciar la deuda pública? La pueden denotar con préstamos bancarios, préstamos comerciales, títulos de deuda, arrendamientos financieros, y la podemos solicitar o se puede solicitar ante el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y entre estados o entre empresas privadas o entre bancos de cada nación. ¿Para qué se utiliza la deuda pública? Usualmente los estados la utilizan para infraestructura, para inversión, para momentos de crisis como, digamos, catástrofes naturales o, por ejemplo, en este momento una pandemia, y cuando no tienen recursos, suelen o tienden a sobreendeudarse. Siguiente, por favor. ¿Cómo se clasifica las deudas externas? Según su instrumento, que puede ser bonos, préstamos bancarios, préstamos comerciales, de acuerdo al plazo, si es corto o largo, el tipo y tasa de interés y el tipo de moneda, si es nacional o extranjera. Usualmente se maneja en dólares. En cuanto a los instrumentos de deuda externa, tenemos los títulos de deuda, que son esos documentos que reflejan una deuda que el Estado o un privado contrae con un inversor. Los préstamos bancarios, que son esos créditos, esas operaciones financieras donde podemos evidenciar un deudor, un acreedor, un capital, unos intereses. Los préstamos comerciales, que usualmente lo utilizan los privados o las empresas para obtener fondos en el negocio, o cuando entre empresas se genera una cartera de 30 o 60 días que hace generar interés. También están los arrendamientos financieros, que son aquellos en donde se hace un alquiler de un inmueble con derecho a compra, o como se conoce como leasing habitacional. Siguiente, por favor. El PIB y la deuda externa, creo que es muy común escucharlo cuando se habla en la economía, y es un índice macroeconómico muy importante. ¿Por qué? Porque es el que nos determina a nosotros como nacionales y a los inversores cómo está el país en temas económicos. ¿Por qué? Cuando nosotros dividimos el PIB, que es todo lo que el país ha producido y vendido en cuanto a bienes y servicios, con la deuda externa pública, podemos evidenciar un cociente o un ratio que nos da una relación entre estos dos. A menor relación quiere decir, o mayor o menor valor, perdón, quiere decir que
que el Estado produce lo necesario para pagar sus deudas. A una mayor relación quiere decir que el Estado produce, pero no le alcanza para pagar sus deudas. Cuando los estados solicitan estos créditos y se manejan, digamos, de una forma óptima, digamos que generan una rentabilidad. Pero cuando se desperdician estos recursos, generan una contracción de la deuda. Eso quiere decir que se genera intereses sobre intereses. Todos los desembolsos deben ser canalizados ante el Banco de la República o ante el mercado cambiario por concepto de ingresos, egresos, amortización, intereses y costos financieros por medio del Banco de la República. Siguiente, por favor. Entonces, en el formulario número 6, información de endeudamiento externo otorgado a residentes. Si quieres, puedes entrar, por favor. Ahí podemos evidenciar cuando un colombiano, sea el Estado o un privado, solicita una deuda en el exterior. El formulario, para diligenciarlo hay que seguir unos instructivos y algunas circulares que ha emitido el Banco de la República, ya que no es solamente diligenciar lo que se sepa o como uno crea, sino que todo tiene un orden y está bien estructurado. En cuanto al formulario número 7, que es la información de endeudamiento externo otorgado a los residentes, es cuando un colombiano, ya sea el Estado o una persona natural o una empresa privada, le presta a un deudor extranjero y la anterior se diligencia de acuerdo a las circulares emitidas y a los instructivos de diligenciamiento y se sube a una plataforma especial del Banco de la República para que éste tenga todo el control y la canalización de todos estos movimientos o pasivos en monedas diferentes al peso colombiano. Finalmente, pues acá ahí pueden evidenciar las referencias bibliográficas donde hicimos la investigación y termino no sin antes agradecerles por prestar atención. Gracias. Bueno, todas muchísimas gracias. Se evidencia que definitivamente el régimen cambiario en Colombia está bastante estructurado. Tenemos los entes reguladores, se entiende la razón por la cual el sistema, digámoslo, como el sistema cambiario que implementamos en el país es de suprema importancia, ya que obviamente dicta las reglas de poder prácticamente operar con países en el exterior y con diferentes transacciones que podemos tratar en nuestra carrera de relaciones internacionales. Con lo que más o menos discutimos, me encantaría escuchar algunas opiniones personales con respecto al régimen de cambio colombiano. Paula, cuéntanos. Bueno, Manuel, gracias. Bueno, efectivamente, pues digamos que con las consideraciones directamente de la aplicación del régimen cambiario en Colombia, pues considero que de alguna manera constituye de alguna forma pues un beneficio en términos digamos, de pactar lo que son las tasas como tal, el control de las divisas que entran al país y porque esto de alguna manera afecte, por supuesto, pues el movimiento, digamos, de dinero, o sea, a nivel fiscal en cuanto a beneficios de pronto monetarios y, no sé, pues de mejora o calidad de vida para los ciudadanos pues en X, pues en el caso colombiano, en Colombia, ¿no? Pues más allá de eso, considero que el régimen cambiario, pues de alguna manera sí tiene o pues delimita estas pautas que buscan un beneficio, pues de alguna manera importante en esta recaudación de pronto también de fondos y control de divisas, pero pues me causó también un poquito de curiosidad lo que mencionabas al inicio pues de pronto de esta explicación y es también la llegada de pronto de divisas internacionales o de cambios de moneda como lo que viene a ser hoy día el Bitcoin, que me parece que de alguna manera pues es también como un manejo interesante de lo que va a ser de pronto un manejo del dinero a futuro y como quizás tratan de buscar de pronto la
perdón, me enredé, de la descentralización de los bancos y esa recaudación de dineros pues directamente a través del Banco de la República, como que son pues finalmente el ente regulador y que tiene el control pues total sobre este tipo de dineros. Y entrar a verificar también pues cuáles vendrían siendo los manejos si de pronto nos saliéramos de este tipo de régimen. Entonces sí me parece que es una apuesta interesante todo este tema también del Bitcoin en relación al régimen cambiario, pensando cómo sería entonces el manejo de este tipo de monedas que no tienen de pronto un control a través de un ente como lo es el Banco de la República, pero que de alguna manera también buscan generar de pronto un alivio o una facilidad económica pues para ciertos sectores, de pronto por la facilidad de invertir en ellos. Em, entonces creo que es como un tema de debate que, pues para serte honesta, en este momento creo que tendría que profundizarlo un poco más para dar una opinión más específica, pero en el momento pues considero que pues este tipo de regulaciones de alguna manera funcionan. Habría que entrar a hacer de pronto un estudio más profundo para verificar qué tan positivo o negativo podría ser pues con la entrada de este tipo de dineros, ¿no? Claro, claro, y si me permites, de pronto les puedo aportar un poco lo de mi conclusión, ya que tocaste el tema del Bitcoin y la criptomoneda, y yo simplemente abordo la conversación con la primera palabra de lo que estamos explicando, que es un régimen. Básicamente son, o como se explicaba, operaciones de obligatoria canalización. Ahora, esta palabra obligatorio, régimen, normas, obviamente todo es para el control del Estado. O sea, el país como tal, en mi opinión, es un sistema cambiario en que básicamente maneja para controlar el peso como tal, la economía, y poder tomar decisiones dentro de la Junta Directiva del Banco de la República para fomentar este mercado cambiario. Y es por tal razón que el Bitcoin y la criptomoneda, al no poder ser reguladas, nos favorecen. Entonces yo pienso que ahí es donde va a haber la discrepancia, eso va a ser debates de muchísimo tiempo, pero en sí es importante que haya estructura, ¿no? Pero sí me parece que de pronto dentro del Estado y dentro del régimen cambiario debería tener algún tipo de participación un poco más del consumidor. Porque obviamente se entiende que es como que tratando de armonizar un poco la economía y mantener todos los márgenes necesarios para apuntar a una solvencia económica dentro del país. Pero no falta, obviamente, dentro de esas pautas el interés propio de muchas entidades que le están apostando a las entidades gubernamentales y lo demás. Entonces, en mi opinión, es importante tenerlo. De pronto deberían ser un poco más amplios con la perspectiva de cómo se toman esas decisiones, pero en sí es importante. No sé si Laura y Lida tengas algún comentario en particular. Bueno, pues añadiendo lo que ya Paula y tú dijeron, Camilo, básicamente quiero resaltar la importancia de lo que es el mercado cambiario en Colombia y lo que nos permite pues a la hora de manejar negociaciones internacionales. Es un mercado que permanece 24/7 en prácticamente todos los países que pues manejan negociación internacional y hay que tener en cuenta también que es un mercado que maneja mucha volatilidad. Entonces también es de mucho cuidado a la hora de manejarlo, de meterse profundamente con él. Eh, Igual que las monedas del Bitcoin, eso ha traído más sub y bajas pues al mercado y pues todo lo que nos está pasando en el momento. Pero sí es importante que tengamos en cuenta todo lo que, o las entidades, o bajo qué nos regulamos en el mercado cambiario a la hora de que manejemos pues las negociaciones o manejemos o lo apliquemos pues a nuestra carrera como tal. Ese era como mi aporte, ya ustedes lo han dicho todo. Adicional, solamente quería decir eso. No sé si alguno más quiera compartir su opinión. Creo que Valentina tenías un poquito de problemas con el Ok. audio. Laura también me faltas tú, ¿no? A mí me gustaría meter un poquito la cucharada, no sé, perdón, no escuché lo de Lida, pero entonces, pues digamos que el régimen cambiaría son unas políticas que nos dan los países, ¿no? En cuanto al valor de la moneda, ya como ustedes lo habían comentado. Pero digamos que Bitcoin y bueno, todas esas monedas virtuales siempre como que desatan
como que un tipo de problemática, ¿no? Actualmente, pues todo el mundo quiere invertir, pero es como algo, realmente si tú estás dispuesto a perder una cantidad necesaria de dinero, pues digamos que en esas inversiones de Bitcoin, ¿no? Es algo que puede ser muy variable, puedes ganar o puedes perder. Entonces, actualmente, pues en mi opinión, en cuanto a las monedas de Bitcoin, o bueno, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Actualmente también no son legalizadas, pero pienso que digamos que si estamos un poco mal con la moneda colombiana, no me imagino si tuviéramos que invertir con Bitcoin y todo eso. Entonces, la verdad, no. Pues no, el régimen cambiario sí me parece importante, pero digamos que otro tipo de moneda en estos momentos no me parecería conveniente. Laura, ¿escuchas? Ya, perdón. Bueno, en cuanto al tema del Bitcoin o este tipo de monedas virtuales o todo lo que es el blockchain, concuerdo con Valentina. Pienso que es pues hacer un mercado tan, pues em, para mí da un igual a riesgo. Entonces, se puede ganar o se puede perder y creo que eso depende mucho del conocimiento que la persona tenga de ese tipo de moneda. Entonces, como lo han dicho todos, es un debate, o sea, estaríamos a una discusión muy larga y tendríamos que estar bien datados porque hay de todos, o sea, inclusive hasta ya famosos crean su propia moneda y le dan su propio valor, entonces creo que sería un tema muy largo, pero en lo puntual ante el sistema, digamos, cambiario en Colombia, que ha sido administrado principalmente por el Banco de la República, yo quisiera destacar que, pues, que han hecho una buena labor porque básicamente lo empezó a manejar desde el momento en que Colombia se abrió el tema internacional, a los mercados internacionales, con el tema de la globalización. Y la gente ya no pensaba nomás en pesos colombianos, sino ya que qué pasaba si un colombiano invertía o adquiría una deuda en dólares. Y ahí fue cuando se empezó a regular todo ese tema y creo que el Banco de la República ha hecho un buen trabajo, porque si bien no solamente tiene que manejar el sistema cambiario, tiene que manejar todo el tema de las tasas de interés y todo el tema de la circulación y emisión del dinero. Entonces, em, tiene que tomar decisiones muy asertivas para que la economía no se caiga al piso y creo que lo ha venido haciendo de buena manera. No está, digamos, involucrada en casos de corrupción o una cosa que uno diga que ha sido muy tenaz porque de hecho la junta directiva del Banco Cana está renovando su junta directiva para precisamente evitar eso y llegan personas idóneas que tienen todo el conocimiento en economía para que día a día se tomen las mejores decisiones, inflación, en hiperinflación o bueno, todo ese tipo de procesos que a veces afectan la economía del país. Entonces, pienso que destaco su labor y también a veces tienden a culparlo no sé, la devaluación del peso colombiano. Pero pues obviamente hacer un país que está en vía de desarrollo y haber tantos acontecimientos internacionales, nuestra moneda se va a ver afectada. Entonces no es algo que sea culpa del Banco de la República, sino que ya es un proceso que se da no solo en Colombia, sino en muchos países que están intentando desarrollarse económicamente. Entonces, pues para mí creo que he hecho una buena labor y ojalá la siga manteniendo así, ojalá llegue personal idóneo que no deje caer o estancar la economía de nuestro país. Básicamente eso es lo que pienso al respecto. Súper bien. Bueno, y con eso damos conclusión con nuestra exposición del régimen cambiario de Colombia. Y bueno, próximamente estaremos con ustedes con más temas de nuestra carrera de relaciones internacionales y negocios internacionales. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.